capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, andando como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fin de la cita del día de hoy. Y les repito, este es un texto que yo les aconsejo que lo marquen, que lo subrayen, que lo resalten, porque es un texto en el cual van a ir constantemente a la hora de momentos de debilidad y de desconcierto, buscando por un direccionamiento. Hermanos, estamos concluyendo el capítulo 13, en verdad los capítulos 12 y 13, porque se cierra otra vez una idea dentro de la gran idea que abarcan los capítulos 12 al 16. Yo les había dicho a ustedes que tanto el capítulo 12 al 16 se tratan de cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la vida piadosa. Pablo en los capítulos 1 al 11 explica el Evangelio. Por supuesto también hay recomendaciones de cómo vivir, y exhortaciones, mejor dicho, cómo vivir el cristianismo, cómo vivir nuestra vida cristiana. Pero a partir del capítulo 12 al 16, el enfoque es a lo vivencial, a lo práctico, repito, a la vida piadosa. Pablo va a contestar en estos capítulos del 12 al 16, nos está contestando cómo podemos santificarnos en un mundo oscuro. Marvin, yo me escucho un poco. Marvin, me escucho un poco. Sí, gracias, Marvin. Muchas gracias. Así que, bueno, ese es el enfoque del capítulo 12 al 16. Pablo viene trayendo una idea que es la siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué inicio con estos versos para después saltar al versículo 11? Porque Pablo va a impulsarnos, exhortarnos y animarnos a que vivamos la vida piadosa ahora desde un ángulo un poco oscuro, pero que tiene un fin esperanzador. ¿Por qué? Porque ahora nos está diciendo que hagamos esto, todo lo que él acabó de decir, pero porque la noche está avanzada, porque las tinieblas están avanzando y porque se acerca el día. Cuando ustedes leen este verso, y esto, Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, en algunas versiones, como la Biblia de las Américas, inclusive la NBI, dice lo siguiente: y haced todo esto conociendo el tiempo. O dice la NBI, hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Esta palabra, y esto, repito, hace referencia a algo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que Pablo viene mostrándonos a partir del capítulo 12. Así que quiero hacer un breve resumen en cuanto a lo que Pablo se refiere.
Uno, Él, por supuesto, dice que nos entreguemos como sacrificios vivos, que nos entreguemos, que renovemos nuestra mente transformando el entendimiento. 3, que busquemos comprender cuál es la voluntad de Dios dentro de nuestras capacidades. 4, que tengamos un concepto prudente de nosotros mismos, que comprendamos que somos parte de un cuerpo, entiéndase de una iglesia, que entendamos que cada uno tiene diferentes dones y en distintas medidas, que cada uno tiene diferentes dones y en distintas medidas. También que utilicemos esos dones para el avance del Evangelio, que crezcamos en esperanza, que seamos sufridos en la tribulación. ¿Sabes lo que es ser sufrido? Que aguantes, que soportes cuando vienen las tribulaciones, siendo consciente de la soberanía de Dios y cómo Él tiene el control absolutamente de todo, que seamos sufridos en la tribulación y por supuesto constantes en la oración, que seamos generosos tanto con hermanos como con no hermanos, que seamos misericordiosos, empáticos, que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan. Versículo 15 de Romanos capítulo 12. También dice que renunciemos a la venganza. Hermanos, que renunciemos a la venganza y que hagamos el bien a nuestros enemigos. Así que no solamente que renunciemos a hacerles daño, sino que también le hagamos bien. Y también dice que si es posible, eso está en el versículo 18, estemos en paz con todos. Y esa palabra si es posible es muy importante porque a veces no va a ser posible. Porque la paz no vale tanto al punto tal de que sacrifiquemos la verdad de Cristo con tal que haya paz. ¿Comprenden eso? Voy a repetir de nuevo esto. La paz es hermosa. Y amén. Y rogamos por la paz. Pero la paz no vale tanto al punto tal que sacrifiquemos el hablar la verdad de Cristo, porque eso rompería la paz. No le hablo a mi papá porque está todo tan bien con él. No le hablo a mi esposa porque estamos tan bien. Bueno, hermano, la paz no vale tanto. Así que si es posible, mantengamos la paz, pero a veces no lo será. También Pablo dice, y estoy resumiendo todo el capítulo 12 y el 13, dice que nos sometamos a los gobernantes en todo lo que sea posible, ya hablamos sobre eso. Entre tanto ellos no nos ordenen quebrantar la ley de Dios. Dice Pablo que respetemos la ley, que paguemos nuestras deudas y que seamos respetuosos y honorables. Así que cuando llegamos al versículo 11 del capítulo 13 y leemos esta frase, y esto, o como encontramos en otras versiones, y hagan todo esto, o como dice la Biblia de las Américas, y haced todo esto conociendo el tiempo, bueno, se refiere a todo lo que Pablo acabó de enunciar. Todo. Hagan todo esto siendo conscientes la palabra es kairos, siendo consciente de la era, siendo consciente del tiempo, siendo consciente de lo que está pasando. Así que no es tiempo en un sentido cronológico, es tiempo en un sentido de situación. Cuando él aquí está diciendo conociendo el tiempo, hace referencia a alguien que entiende su posición en un campo y que tiene la vista de lo que está ocurriendo. Y que en base a tener ese conocimiento, esa vista panorámica de lo que está sucediendo, esta persona, debido a esa perspectiva correcta, puede hacer los movimientos necesarios y correctos según la situación. Así que él dice, hagan todo esto conociendo el tiempo y estando conscientes de que se acerca el día. De hecho que en Primera de Crónicas, no hace falta que lo busquen, en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, cuando reinaba David, se describe a un grupo de personas a quienes Primera de Crónicas capítulo 12, 32 llama los hijos de Isaacar. Dice que estos hombres, el concepto de estos hombres, la descripción de estos hombres, eran que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Así que había un grupo de hombres
Aquí se los describe como, se los llama como los hijos de Isaacar, que estos hombres eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer, y porque la gente veía que ellos eran sabios, sus palabras eran escuchadas por sus hermanos. Es el mismo texto, es la misma palabra, es el mismo concepto que hace referencia aquí, a ser entendidos en los tiempos. Escribe un comentarista, y si en aquel tiempo ya fue urgente, que hagamos lo que Dios manda, ¿cuánto más ahora? Porque el día se acerca. El día se acerca. ¿Cuál día? El día en que este mundo dará cuenta de cada cosa que ha hecho y que está haciendo. El día en el cual es perfectamente descrito en el libro de Eclesiastés, al final, y voy a leerles, dice el predicador o el Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso que acabaron de leer, oír, es este. Y permítame hacer una pausa. Y si alguien lee el libro de Eclesiastés, se va a percatar de que el Eclesiastés o el predicador es un hombre que lo ha probado casi todo. Un hombre con muchos recursos, con muchos bienes, que ha hecho muchas cosas, que se ha gozado con muchos deleites y ha experimentado muchos placeres. Y al final de todo, él te está diciendo, acá de la cima te digo que no vale la pena. ¿Estás siguiendo esto? ¿Estás persiguiendo esto? No vale la pena. Así que el fin de todo el discurso que les vengo haciendo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que cuando estamos leyendo Romanos capítulo 13, versículo 12, que dice, hagan todo esto, cumplan los mandamientos de Dios, estos direccionamientos que les acabé de decir, él se enfoca inmediatamente en lo que está en el versículo 8 al 10, pero en un sentido más amplio de lo que viene diciendo a partir del versículo 12. Él está diciendo de que todo el resumen de la ley de Dios se basa prácticamente en un mandamiento y en uno que se le asemeja. Acá él va a citar el que se le asemeja, que es el mandamiento que nos guía a relacionarnos con otras personas. Miren, hermanos, quiero mostrarles un verso, porque quiero mostrarles a aquellos que no lo conocen el corazón de los mandamientos del Señor. Está en Mateo capítulo 22, y esto sí le pido por favor que busquen conmigo. Mateo capítulo 22, y déjenme por favor ponerle un breve contexto para darle más fuerza a el hagan esto que Pablo está explicando aquí. En Mateo capítulo 22, versículo 34, esta fue la situación, y vamos a ir a las palabras de Jesucristo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a un grupo de personas, hicieron como un comité de desprestigio, hicieron estos hombres. Querían exponer a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Se reunió un comité y ahí dijeron, vas vos, no voy yo, vas vos, no voy yo, y hasta que sale uno y dice, voy yo. Entonces viene el comité de desprestigio y sale uno y dice, disculpe, señor, era por tentarle, era para desprestigiarle. Era como que voy a hacer una pregunta, él va a contestar mal y van a darse cuenta de que no es tan como parece. Así que por tentarle, le preguntó este hombre diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y como que atiendan lo que va a decir, atiendan como patina acá. Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, miren, el gran mandamiento no es el primer mandamiento de los 10 mandamientos.
Es el gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley de Dios depende de estos dos mandamientos. De hecho, que los 10 mandamientos uno puede clasificarlos básicamente en estos dos grupos. Porque si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, yo no tendré dioses ajenos delante de Él. Primer mandamiento del Éxodo 20. Si yo amo a mi Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, yo no me haré imágenes de otra cosa o de alguna cosa parecida en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Si yo amo a mi Señor, no voy a mancillar su nombre y usarlo en vano. Si yo amo a mi Señor, ¿qué me es un día para venir aquí a adorarle con mis hermanos? ¿Verdad? Puesto que aquí estamos hablando de Él y alimentando tu corazón con su persona, con su imagen y con sus palabras. Si yo amo a mi Señor, este día no puede ser forzoso. ¿Verdad que sí? ¿Ven cómo se deriva? Ahora, si yo amo a mi Señor y yo amo a mi prójimo, yo voy a respetar a mis padres. Si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, no voy a robarle algo a alguien, no voy a decir una mentira en contra de una persona, no voy a codiciar lo que él tiene. ¿Comprenden el punto? Por eso Jesús dice, este es el gran mandamiento y este es el segundo que es semejante a este. De estos dos mandamientos depende toda la ley, absolutamente toda. En base a eso, no hace falta que yo hurgue tu corazón y te diga, vos no amás a Dios como deberías de amarle. ¿Por qué? Porque si te examinas ante estos mandamientos y no te importa pronunciar el nombre de Dios ante cualquier cosa y mancillarlo, si te da igual venir o no a la iglesia, si te da igual rendirle culto a otros dioses o tener ídolos, hermanos, no amás al Señor. No hace falta mucha vuelta. No hay mucha matemática. No lo amás. Y miren lo siguiente. La Biblia nunca dice que tenés que amarte, lo que la psicología sí hace. Tenés que amarte, campeón, tenés que aprender a amarte, tenés que quererte. La Biblia apela a que te quieras menos. ¿Entendés eso? Porque la Biblia dice que ya te amas demasiado. Así que lo que está diciéndote es que ahora ames a los otros como que ya da por hecho que te amás a vos mismo. ¿Comprenden? De hecho que una de las características de los falsos maestros es que son amadores de sí mismos. Así que la Biblia te hace una invitación a que te ames menos, campeón, y que ames más a los otros, como ya da por hecho que te amás a vos mismo. De hecho que un concepto también de idolatría es el cumplir nuestros placeres. ¿Por qué? Porque yo me sobrepongo por encima de Dios y yo superpongo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios y yo decido hacer lo que yo quiero antes de hacer lo que Dios quiere. Por eso es que habla Colosenses que tanto la avaricia, los placeres desordenados son idolatría. Así que no solamente tener una imagen y arrodillarse ante ella, es ponerme yo mismo y mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Pablo acá va a apelar a este resumen de la ley que está acá en Romanos capítulo 13, versículo 9, que el pastor Félix lo explicó el domingo pasado. Dice, así que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, acá se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven la lógica? ¿Ven la lógica exquisita de esto? El amor no hace mal al prójimo,
el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Acá se refiere al segundo semejante, que al fin y al cabo se desprende del gran mandamiento, diciéndote que si empezás a tratar de amar, a luchar y a pedir al Señor que te ayude a amar a otros como te amás a vos mismo, bueno, te va a ser mucho más fácil cumplir todas aquellas cosas que viene diciendo en el capítulo 12 y en parte del capítulo 13. Así que, y esto, hermanos, hagan todo esto, cumplan la ley por medio del amor. El amor, entiéndase, un sacrificio voluntario que alguien hace en beneficio de otra persona, sin que esta persona se lo merezca y tampoco sin esperar que esta persona te dé algo a cambio. Amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice Juan. Nadie tiene amor más grande que este, Jesús dice, que aquel que da su vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos, dice Jesús, ustedes son mis amigos. Así que amor es entrega, amor es dar, amor es sacrificio, incluso para con personas que no se lo merecen. Así que hagan todo esto. Repito, tolérenme la redundancia, por favor. Este amor, este resumen de la ley y todo lo que está también en el capítulo 2 y 13, hagan todo esto siendo conscientes de la situación, siendo conscientes del tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, alguien me preguntó sobre este texto hace un tiempito, nada más. Creo que una pregunta que aplica, porque dice, bueno, pero entonces no somos salvos, porque acá dice que está cerca de nosotros nuestra salvación. Bueno, le voy a dar un contexto rápido y un direccionamiento que les va a servir muchísimo a la hora de leer la Biblia. Cuando se lee la Biblia sobre un tema, uno no puede aislar un verso para sacar una doctrina sin antes mirar los otros versos que hablan de la misma cosa. Uno tiene que mirar todos los versos que hablan de lo mismo y en base a todos esos versos sacar una interpretación. Así que si algún verso es un poco grisáceo, hay que buscar un verso más negro o más blanco sobre el mismo tema para sacar una conclusión. Aquí no te está diciendo que no sos salvo, sino que eso está cerca. Aquí te está diciendo de que ya falta poco para que la obra de tu salvación se complete todo lo que Jesús está haciendo en tu vida. Porque si bien ya sos salvo, aún no sos un producto terminado. ¿Por qué? Porque ves lo que sos, ¿verdad? Falta todavía mucho. ¿Amén? Falta mucho, amén. Otra vez, falta mucho, amén. Muchísimo falta. Muchísimo falta. Así que lo que Pablo está diciéndote es, hagan todo esto, cumplan los mandamientos del Señor, sean conscientes del tiempo, porque ya falta poco y ya está más cerca que se complete la obra de Cristo en tu vida que cuando creíste. De hecho que en muchísimos pasajes la Biblia habla de que ya sos salvo. Y solamente voy a darte uno de los tantos que hay. En el libro de Timoteo, capítulo 3, está en el versículo 5, pero voy a leerlo a partir del versículo 3. Dice Timoteo capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5 dice, ¿qué dice? Nos salvó
tiempo pasado, nos salvó. Ya Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y después dice, el cual derramó abundantemente en nosotros. Así que el Señor ya nos salvó. Pero también entendemos que aún no somos hermanos lo que hemos de ser. Eso está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y sigue. Que ya somos hijos de Dios, ya lo somos. Él nos salvó, sí, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo? Tito. Gracias, ahí mi esposa me está preguntando. Tito, capítulo 3, versículo 5 específicamente. Él ya nos salvó. Después de esto dice, miren por favor esta frase, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Quiero leerles esto que encontré en un comentario sobre este verso, porque Pablo apelaba mucho a imágenes de su tiempo para que el que esté leyendo lo que él escribió se arme una escena en el texto. Él apelaba mucho a lo que Jesús también hacía. Pablo apelaba a los Juegos Olímpicos, Pablo apelaba a la lucha grecorromana, apelaba a carrera de caballos, usaba muchas imágenes. Aquí cuando estamos leyendo, obviamente esto no viene a nuestra mente porque no estamos en el tiempo, pero cuando leemos la noche está avanzada y se acerca el día, y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Dice un comentarista, la imagen aquí, según el contexto, es la de un soldado que se ha revolcado y embriagado en un bacanal nocturno y todavía lleva puesto la indumentaria de su pecado cuando cae inconsciente de su boedez. ¿Qué es boedez? Bueno, la boedez es un trastorno temporal de la capacidad física y mental por causa del alcohol. Así que hace referencia como a un soldado que estaba en la noche dándole al trago en una fiesta, en un bacanal, entiéndase, abusos. Él cae tumbado por esa fiesta nocturna perversa y le está diciendo ahora a este soldado, ya basta de lo que hiciste, basta, suficiente. Desecha esas cosas, ponete las armas de la luz, la armadura y toma la espada, porque la batalla comienza al amanecer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y esta palabra vistámonos las armas de la luz es una expresión militar. Vistamos las armas de la luz. Pablo hace referencia en otros textos usando otras imágenes en otras cartas a otras iglesias. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. También en otra parte, en Colosenses habla de andar en Cristo. Andar no a Cristo, andar en Cristo. Así que después de decir esto,
bueno, ya es suficiente, ya se durmieron bastante, despiértense porque está avanzada la noche y desechemos pues las horas de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, entiéndase, no en abusos, ser glotón, no te entregues a los abusos de ningún tipo, no te pases de la raya, ejerce el dominio propio, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Esta palabra lujuria es la palabra coité, que ya saben qué palabra en español deriva de esto. Se refiere a una sexualidad perversa, ya sea fuera del matrimonio o inclusive dentro del matrimonio. Uno puede ser lujurioso y lascivo, así que hay que desechar todas estas cosas y evitar las contiendas, ser airoso, buscar riña, pleitero. Dejen eso, basta de ser iracundos y de pecar con la ira, dejen todo eso, abandónenlo. Y por supuesto, todo tipo de envidia, dolor y pesar por el bien ajeno. Esa es la definición más llana, común y exacta de lo que es envidia. Yo sé que por las distintas acepciones del diccionario hasta se ha vuelto noble la palabra envidia, pero cuando leemos en la Biblia es el dolor y pesar por el bien ajeno. Es un dolor por algo que alguien tiene y uno no lo tiene. Así que hay un enorme, ya lo hemos dicho bastantes veces, hay un enorme conflicto con la expresión envidia sana o envidia santa. Dolor y pesar por lo que tenés, pero santamente no funciona, no congenia. Así que él dice, todas estas cosas deséchenlo, sino vestíos, más bien vístanse del Señor Jesucristo. Miren, es como que vestite de Cristo, vístanse del que nos salvó, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y quiero acá dar un dato para mí hermoso. Era el año 386 después de Cristo. Como se imaginarán, esto fue hace mucho tiempo. En un jardín de una casa de campo cerca de Milán, Italia, por cómo sé tantos datos, están en el libro de quien les voy a mencionar. Estaba sentado un hombre en un banco y tenía un ejemplar de la epístola de los romanos, a los romanos, de Pablo. Este hombre estaba experimentando una terrible lucha espiritual, una enorme angustia, lo carcomía por dentro y tenía un desvarío en la mente y un conflicto existencial. Este hombre no entendía para qué estaba y por qué estaba viviendo. Así que este hombre, angustiado, apenado, afligido, sin sentido, se levantó en un arranque de desesperación y se tiró a una porción de césped que tenía cerca, bajo una higuera. Y mientras estaba allí, según él, escuchó la voz de un niño que él no reconoce si es niño o niña, la voz de un niño que decía las palabras toleleye, 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 que significa tómalo y lee, toma y lee, toma y lee. Niños que decían eso cerca de él. Él entendió, o algo pasó en su corazón que él vio que se refería al libro que tenía cerca, al libro de Romanos, que estaba cerca de él. Él toma el libro de Romanos y lo despliega al azar, y al poner sus ojos, él lee las siguientes palabras: no más en glotonerías y borracheras, no más en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre, al leer estas palabras, se quebró. Se quebró. Y toda la predicación que habían hecho con él, todas las palabras que le habían dicho de Jesucristo, en especial su madre llamada Mónica, quien le había hablado de Jesús y también él sabía que oraba mucho por él, todas esas palabras cobraron sentido en medio de esa angustia y con este texto. Les repito, esto fue en el 386 después de Cristo. Y este hombre es Agustín de Hipona. Este hombre se convirtió de esta forma, a la sombra de una higuera, abriendo el libro de Romanos y leyendo este texto. En ese momento, todas aquellas cosas que le habían dicho de Jesús tomaron sentido y se articularon en su mente. El Señor sacó ese corazón de piedra insensible a su palabra y añado, afligido, destrozado y angustiado corazón, y le dio un corazón de carne sensible al llamado del Evangelio. La predicación que hicieron con él tuvo un efecto tardío, pero tuvo un momento justo. Y Agustín era un hombre sumamente perverso, sumamente lascivo, vivía metido en prostíbulos, un hombre con un desorden sexual terrible. Bueno, este hombre llegó a los pies de Cristo y yo creo que, si no es después de Pablo, es uno de los teólogos más grandes del cristianismo. Hasta los católicos lo tienen como San Agustín. Es el mismo, hermanos, es el mismo. Para nosotros es Agustín de Hipona. Y esto está en su libro llamado Las Confesiones, donde él narra acerca de su encuentro con Jesucristo y su posterior vida a su lado. Bueno, estas palabras tienen poder en el corazón de los creyentes. Así que Pablo está diciendo aquí que la noche está avanzada y se acerca el día. Estamos viendo, hermanos, que la noche está avanzada. ¿Verdad que sí? Y eso es verdad. Pero también hay un consuelo, que se acerca el día en que esta noche va a terminar. Así que yo encuentro algo oscuro aquí y algo chocante, que Pablo me dice que yo me entregue como un sacrificio, que yo cumpla la voluntad de Dios, porque la noche está avanzada. Ya me dijo por las misericordias de Dios, vivan esta fe por todo lo que Dios hizo por nosotros. Pero ahora dice, vivan esta fe porque el mundo está pudriéndose y está avanzando. Y eso puede darnos como una especie de susto. Pero también podemos encontrar esperanza aquí porque nos está diciendo que la noche no será permanente. No será. Así que estamos viendo la imagen de la madrugada avanzando, y hay un momento en el cual es de noche, está avanzada la noche, pero va a la vez clarificándose en algunas partes porque el sol está a punto de salir. De hecho, que cuando vamos a la palabra de Jesucristo, y Jesús habla de que somos sal, y ya les he explicado esto una y otra vez, pero amerita que nos gocemos una vez más en esta ilustración del mismo Jesucristo, que dice que nosotros somos la sal del mundo. Y ustedes ya lo saben. Cuando se refiere a la sal, Jesús se refiere a esa forma de curación y conservación de carnes. Cuando alguien agarraba un pedazo de res, actualmente se hace inclusive con cerdo, y se lo empana en sal, se lo cubre con sal. ¿Para qué? La sal provoca que se deshidrate, que todos los jugos salgan. Entonces, la descomposición de esa pieza de carne se retarda. La sal no va a evitar que eso se descomponga. Lo que hace es que eso retarde en descomponerse.
Así cuando Jesús dice, somos la sal del mundo, está diciéndonos, el mundo está en descomposición, se está pudriendo. Ustedes no van a evitarlo, pero su función es que esta descomposición se retarde. La noche va a avanzar. El mundo va a llamar malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Así que cumplan la voluntad de Dios, sigan su camino, vístanse de Cristo, porque la noche está avanzada. No permitas, hay un consejero, se llama Paul Tripp, que habla acerca del arrullo de la regularidad. Y permítame que les hable de esto. ¿Saben lo que significa arrullar? Arrullar es cuando se toma un niño, se lo abraza cálidamente, suavemente, y se le hacen movimientos continuos, suaves, con algún sonido. Eso es un arrullo. Un consejero a quien yo respeto mucho, se llama Paul Tripp, dice: cada creyente tiene que tener mucho cuidado acerca del arrullo de lo regular. De lo regular. ¿Por qué? Porque explica que las cosas que vemos y experimentamos una y otra vez son aquellas que por lo general las dejamos de ver con el tiempo. ¿Lo comprenden? Esto significa que cuando somos constantemente expuestos a algo, eso que inclusive podría llegar a ser anormal, puede llegar a verse normal ante nuestros ojos. Y escribe, lo que es anormal se vuelve normal para aquellos que viven en medio de ello. Lo que es anormal se vuelve normal para aquellos que viven en medio de ello, y con el tiempo ya no lo ven ni lo oyen. ¿Entienden eso? Así que no permitas que el arrullo de lo regular provoque que lo anormal, lo no santo, lo pecaminoso se vuelva imperceptible a tu mente. No permitas que la regularidad de algo te cauterice, te vuelva apático o te adormezca. No te duermas, porque una de las cosas que les ocurren a las iglesias es que se duermen ante el pecado del mundo y dicen, y voy a decirlo en paraguayo, así nomás luego es. Hay un problema enorme semántico con esa frase, pero queremos decir con eso, las cosas son así y qué. Entonces vemos lo malo, que una y otra vez se repite ante nuestros ojos y ya deja de molestar. Pablo está diciendo, despiértense, despiértense. Basta ya con lo que hicieron, basta ya, iglesia, con estar apáticos a lo que el mundo es y hace. Despiértense, despiértense. No permitan que el mundo les arrulle, que con un sonido amigable y cálido les conviertan en insensibles al pecado. Despiértense. Porque el Señor viene, porque se acerca el día. Jesucristo está cerca. Basta ya con todo lo que hemos hecho, basta con lo que fuimos. Dice el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado. Entiéndase por eso lo que fuimos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Miren, es básicamente lo que Pablo está diciendo. Basta ya, basta ya. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos
y a los muertos. Así que basta ya lo que éramos, basta ya lo que habíamos hecho, basta lo que fuimos, y vivamos el resto del tiempo que nos queda para glorificar al Señor Jesucristo. Así que él dice aquí, vístanse, Pablo, en el capítulo 14, vístanse de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístanse de Cristo, es lo que está diciendo el apóstol, y gloria al Señor por eso. Hermanos, si esto ya urgía anteriormente, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora, hermanos? ¿Cuánto más ahora? Acá hay consuelo, acá hay fortaleza. Roguemos al Señor que nos fortalezca en el Señor Jesucristo y que nos ayude a vestirnos cada vez más de Él, a santificarnos conforme a su imagen. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos, a conocer el tiempo. Ayúdanos, Padre, a despertarnos del sueño, del letargo, de la apatía y de la insensibilidad ante este mundo. Porque sabemos, Señor, de que cada vez está más cerca que termines la obra que iniciaste en nosotros cuando cambiaste nuestros corazones. Padre, vemos que la noche está avanzada, que las tinieblas están avanzadas, pero también sabemos que se acerca el día. Ayúdanos, Señor, a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos con las armas de la luz. Ayúdanos a andar como de día, honestamente, Padre. Ayúdanos a dejar todos los abusos, todas aquellas cosas que no son agradables a tu voluntad, las lujurias, las lascivias, las contiendas y las envidias. Y ayúdanos, Señor, a vestirnos del Señor Jesucristo y ayúdanos a no proveer para los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.